Bienvenidos a esta clase. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre estadística y su metodología. Como saben, mi nombre es Jorge Morales y vamos a estar estudiando lo siguiente. ¿Qué es la estadística? Es una herramienta que utiliza para tomar decisiones, es la estadística. Esta no solo sirve para la gente que se dedica a negocios, sino que también nos sirve realmente en nuestra vida cotidiana. Y aunque no lo sepamos, pues aplicamos conceptos estadísticos. La definición formal de estadística sería que es una ciencia que recoge, organiza, presenta y analiza e interpreta datos para proporcionar una toma de decisiones más eficaz. Por ejemplo, si nosotros vamos a un lugar, a un restaurante y nos ofrecen dos pizzas y nos ofrecen probar ambas pizzas, ¿verdad? Un pedazo de cada uno, nos dan una muestra y nosotros en base a esa muestra las probamos y decidimos cuál tomar. En este caso ya estamos aplicando estadística porque nosotros ya estamos agarrando una muestra y estamos decidiendo, ¿sí? Como nos dice acá su definición, nos sirve para tomar decisiones. Entonces una muestra de esta pizza nos sirve para tomar la decisión de cuál comprar. Pero ¿qué tipos de estadística hay? La estadística tiene dos grandes clasificaciones, las cuales son descriptiva e inferencial. Ahorita vamos a ver cuáles son estos dos tipos de estadística. La descriptiva básicamente incluye las técnicas que relacionan con el resumen y la descripción de datos numéricos. Estos métodos pueden ser gráficos o pueden incluir análisis mediante cálculos. Por ejemplo, vemos esta gráfica acá, donde nosotros estamos representando el volumen de comercio electrónico. Entonces, esto es algo bien descriptivo, algo bien gráfico. Entonces, esta es la parte de la estadística que se llama descriptiva, pues es un análisis bien fácil de digerir, bien fácil de analizar y como nosotros vemos acá, pues es básicamente una gráfica. A esto le vamos a llamar estadística descriptiva, ¿sí? Solo relaciona el resumen y descripciones de datos numéricos y que principalmente pues va a ser gráfica o con algún análisis mediante cálculos. Y la estadística inferencial son métodos que se emplean para determinar una propiedad de una población con base en la información de la muestra de ella. Por ejemplo, una encuesta reciente demostró que solo el 46% de los estudiantes de último grado de secundaria podían resolver problemas que incluyeran fracciones, decimales y porcentajes. Además, solo el 77% de los alumnos de último año de secundaria pudo sumar correctamente el costo de una ensalada, una hamburguesa, unas papas fritas y un refresco de Coca-Cola que figuraba en el menú del restaurante. Entonces, en la estadística inferencial, nosotros lo que hacemos es tomar una muestra para analizar toda una población. Por ejemplo, acá nosotros estamos analizando a los estudiantes de último grado. Entonces, por eso nos dice acá esta parte. ¿Qué más? La palabra población y muestra en la definición en la definición de estadística inferencial son muy utilizadas, ¿sí? Entonces nosotros básicamente vamos a hacer esto en base a una muestra, vamos a representar una población. Ahora pues definamos qué es una población y qué es una muestra. Una población de individuos es un conjunto de individuos u objetos de interés o medidas que se obtienen a partir de todos los individuos u objetos de interés. Por ejemplo, en el, en lo que veíamos anteriormente, se estaba analizando a los alumnos de último grado. Esa sería mi población, ese es mi grupo de interés. Una muestra solo es una porción o parte de la población. Si yo saco un porcentaje, estoy analizando una porción. Entonces, la población es todo el universo de lo que yo quiero analizar y la muestra es una pequeña porción de esto. Por ejemplo, se desea calcular los kilómetros promedio en galón que consumen los vehículos tipo SUV
y se eligen 6 sub de la población. Se emplea la cantidad promedio de kilómetros por galón que consumen de los 6 para calcular la cantidad de la población total. Entonces, en este caso, mi población son todos los tipos de sub que existen, como vemos acá, y mi muestra son solo las 6 que yo tomé de toda la población para analizar una pequeña fracción. Entonces, esas son las definiciones básicamente. Población me va a decir el grupo de interés, que es el grupo que a mí me interesa. Y la muestra solo es una pequeña porción. Entonces, en este caso, mi población es todas las camionetas tipo sub y mi muestra son solo estas 6, que es lo que voy a tomar para analizar el consumo de combustible. ¿Qué tipos de variables existen para analizar las poblaciones? Existen dos que son las básicas, cualitativas y cuantitativas. Cuando las características se estudian desde naturaleza no numérica, recibe el nombre de cualitativa, ¿verdad? Es una cualidad, es un atributo. Cuando no es numérico, es el tipo de variable cualitativa. Algunos ejemplos tenemos como el género, la afiliación religiosa, qué tipo de vehículo posee, estado o lugar de nacimiento, el color de ojos. Esas son cualidades, esos son atributos. Entonces, esas son las variables que nosotros podemos analizar como cualitativas, ¿verdad? Son cualidades, son no numéricas, ¿verdad? ¿Qué religión es? ¿Qué tipo de carro? ¿En qué lugar nació? El color de ojos, todo eso son cualidades. Entonces son variables cualitativas. Cuando los datos no son de naturaleza cualitativa, importa la cantidad, cuando son de naturaleza cualitativa, importa la cantidad o porción que sea dentro de cada género. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de la población tiene ojos azules? ¿Cuántos católicos, cuántos protestantes hay en Estados Unidos? Los datos cualitativos se resumen en tablas o gráficas de barras. Entonces, cuando nosotros tenemos variables cualitativas, lo más fácil de representarlas es segmentarlas, hacer una gráfica de barras, hacer un resumen, hacer un porcentaje de esto para que nosotros podamos representarlas, ya que a pesar de que no son medibles, sí nosotros podemos llegar a segmentarlas, por lo menos en gráficas, por lo menos en algún tipo de resumen de porcentaje. Ahora vamos a describir de forma bien general esta división. Las variables cuantitativas y cualitativas. Entonces ya vimos cualitativas, pues son todas aquellas cualidades, ¿verdad? ¿Qué marca tengo de computadora? ¿Cuál es mi estado civil? ¿Cuál es el color de cabello de una persona? Cualidades. ¿Cuáles son cuantitativas? Aquí vamos a tener nuevamente una división en las cuantitativas. Y es que vamos a tener variables cuantitativas discretas y continuas. Discretas son aquellas como hijos en una familia, tiros en un hoyo de golf, aparatos de televisión que se poseen. ¿Qué significa esto? Discreta es un número exacto. En una familia no pueden haber 2 hijos y medio. Cuando alguien juega golf, no puede decir, bueno, aquí en este voy a tener 3 tiros y medio, ¿verdad? O aparatos de televisión, tampoco puedo decir, tengo medio aparato de televisión. Entonces, las discretas son aquellas que son un número exacto. En la familia hay 3 hijos, hay 20 tiros, hay 2 televisores. Son números exactos, no los podemos partir. Esa es la diferencia con las continuas, que las continuas, por ejemplo, puede ser el monto del impuesto sobre la renta. El peso de un estudiante, ¿verdad? Vamos a decir 200 libras, 100 libras, 150, 145.5. Precipitación anual en un estado. Entonces, todo eso, nosotros, como son variables continuas, sí pueden tener decimales, sí las podemos partir.
Esa es la gran diferencia en las cuantitativas. Las discretas, que no se pueden partir, es 1 o 2 o 3 o 4 o 5, pero no 1,5, 2,5. Y las continuas, que básicamente sí van a tener decimales. Entonces, hablando un poco de las variables cuantitativas, cuando la variable que se estudia aparece en forma numérica, se le denomina variable cuantitativa. Ejemplos de variables cuantitativas son, por ejemplo, el saldo en una cuenta bancaria, las edades de los presidentes de la compañía, la vida de una batería de un vehículo y el número de hijos de una familia. Estas son cuantitativas, pero aquí es donde las vamos a dividir, ¿verdad? Discretas, que son los de valores y existe vacío entre ellos. ¿Qué es ese vacío? Que no pueden haber decimales. Por ejemplo, acá hablamos también del número de camas en una casa. 1, 2, 3 y 4, etcétera, ¿sí? Discretas son estas, ¿verdad? No puede haber, es que aquí hay media cama. No, o es una cama o no es una cama, pero no pueden haber media cama, o medio hijo, o medio televisor, ¿verdad? El número de automóviles que pasa a una hora en la calzada de San Juan. Bueno, pasan 20 vehículos a esta hora. No pueden pasar 15,5 o no pueden pasar medio vehículo, sino que pasan 20 o pasan 30, pero no pasan medio vehículo, ¿verdad? Esas son las variables discretas. Y observemos acá que no tenemos decimales, ¿verdad? Eso es lo que veníamos hablando. Por ejemplo, acá tenemos los vehículos, pasan 6, pues son 6, ¿verdad? Y las variables cuantitativas continuas toman cualquier valor dentro del intervalo específico de un valor deseado. Ejemplos de variables continuas son la presión de aire de una llanta, por ejemplo, el peso de un cargamento de tomates, el peso en una caja de cereales y la duración de un vuelo de Guatemala a San Diego. Todos estos son variables continuas porque pueden tener decimales, ¿verdad? Un vuelo puede tardar 2 horas y media, puede tardar 2 horas 45. Una caja de cereales puede pesar 150 gramos, 151,5. Una carga de tomates puede pesar 10 toneladas y media, etc. Ahora sí tenemos decimales. En cambio, en las variables cuantitativas discretas no tenemos decimales. Entonces, esa sería la gran diferencia de estas variables. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Gracias por su atención.